la empresa de fumigación, agroquímicos, papel y cartón, el exportador, todo el tema de logística. ¿Dónde entra el sector bancario y financiero? Porque cuando AEB hace sus publicaciones y dibuja siempre la cadena de valor, nunca están los bancos ahí involucrados. Y creo que eso es una debilidad nuestra en una parte importante, pero también es algo que tenemos que empezar a trabajar juntos. Porque hay en ese camino de la cadena de valor cosas que ya estamos trabajando con algunos de ustedes y con otros de sus colegas, que representan oportunidades de rentabilidad muy importantes para la industria. Y por otro lado también, ¿qué necesitamos que ustedes hagan para que el banco pueda seguir trabajando con ustedes y aprovechar en sí estas oportunidades? Voy a empezar primero con en cada momento de la cadena donde se presentan esas oportunidades, y la segunda es un poco que tenemos que trabajar juntos para poder aprovecharlas de cara al futuro. Y claro, en esta segunda parte empiezo con algo que a lo mejor les pasó a algunos de ustedes y me pasó esta mañana viniendo acá, desde Guayaquil. Vine un poquito más rápido de lo que la ley autoriza y me paró un vigilante. Y el vigilante me dijo algo que es muy frecuente escuchar de ellos, y yo lo traigo a colación a esta conversación también en la relación entre el sector bananero y la banca. El vigilante me para, se me acerca, me pide la matrícula y la licencia y me dice: jefe, venía un poco más rápido de lo normal. Sí, no, estoy consciente. Le toca citarme, no se preocupe. Y me dice: jefe, ayúdeme a ayudarlo. Entonces yo digo, bueno, eso es un poco lo que ocurre en la relación entre el sector bananero y la banca. A veces ustedes están muy enfocados, vista productor, en eficiencia en fincas, están muy preocupados de certificaciones, de temas ambientales, ahora que viene el niño, de tener la capacidad de sacar el agua en caso de que ingrese dentro del perímetro, pero no están pensando, nadie se levanta pensando y dice: ¿dónde está esta cuenta en el balance general de mi empresa para que los bancos quieran trabajar conmigo? Nadie se pregunta si el P&G de mi bananera se ve bien para un banco. Pero para nosotros eso es lo más importante, porque ustedes tienen en el exportador y en el cliente final ciertos requisitos que cumplir. Los bancos, para trabajar con una empresa, necesitamos, por temas normativos y con nuestro regulador, exigirles a ustedes ciertos hitos básicos en cuanto a estructura societaria, balance y P&G para poder trabajar con ustedes y para que puedan aprovechar estas oportunidades que les voy a ir contando, que estoy seguro que la mayoría de ustedes no había identificado y no tenían mapeadas que existían, ¿no? Entonces, voy a poner un poco la cadena de valor y cómo la vemos desde el banco. Hay algunas cositas pequeñas que se escapan, pero esto es en términos generales. Y claro, ratificar el compromiso que tenemos desde Banco Guayaquil con este sector. Nosotros definimos 7 años atrás, cuando me hice cargo del área, que teníamos que ser un jugador fundamental en la industria bananera. 7 años atrás, midiendo por el dinero facturado de las empresas de la cadena de valor, por Banco Guayaquil pasaba menos del 2% de las ventas anuales. Al cierre del 2022, por Banco Guayaquil pasó el 27% del dinero que circula en la cadena de valor del banano. Y el objetivo es seguir creciendo. Entonces, más o menos 1/3 de los dólares que se mueven en esta cadena de valor pasan hoy por el banco. Y nuestro desafío es llegar eso al 40%, después al 50% y seguir ganando participación, porque somos el segundo banco del Ecuador, pero somos el primer banco de la costa. No podemos no ser el primer jugador en esta industria también. Entonces, me pueden interrumpir en cualquier momento, aunque voy a tratar de que esto dure 30, 35 minutos para tener algo de preguntas. A veces en estos foros son un poco tímidos y no quieren preguntar nada. He puesto una mesa afuera donde están algunos de mi equipo y podemos conversar luego. Pero en términos generales, ustedes están más familiarizados con esto que yo, y voy a dejar el apuntador por aquí. Cuando vemos la cadena de valor teniendo como inicio el productor y como punto final el distribuidor que atiende al cliente final en el exterior, encontramos algunos espacios en la mitad, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben o lo han intentado, cuando un productor define comprar insumos agrícolas para su finca, normalmente tiene crédito de la empresa que le da ese servicio, por una ventana de días razonable. Y muchos productores bananeros me dicen,
prefiero tomar el crédito de la empresa de insumos agrícolas que el del banco. ¿Por qué? Porque el de insumos agrícolas no me cobra intereses. Le digo, bueno, ahí amigo, con todo el cariño, pero usted está equivocado. Porque esa empresa toma crédito bancario para comprarle a sus proveedores en el exterior los productos que trae el Ecuador, procesa y les vende a ustedes y paga una tasa de interés porque tiene un financiamiento para eso, de capital de trabajo, que les traslada a ustedes en el costo. Y el productor me decía, eso no es cierto, pues en ningún momento del desglose está un recargo por tasa de interés. Y le digo, hagamos lo contrario. ¿Qué tal si tomas el dinero con el banco y vas y le dices a la empresa de agroquímicos, te pago de contado? ¿Qué descuento me das? Hicimos la prueba, estos 7 años atrás, y conseguían un descuento de entre el 3 y 5% de la factura, por pronto pago o por pago de contado. Ese es el costo del dinero. Lo único que cambió es que él dejó de financiar esa compra de materia prima en el exterior y usó el dinero del productor bananero. Entonces, si ustedes consiguen entre 3 y 5% de descuento en cada factura y anualizan ese descuento, paga de sobra la tasa de interés corporativa del 9% que pagaría un productor bananero. Y dicen, bueno, pero esto demanda de algún nivel de sofisticación alto y tal. Es bastante sencillo. Y de hecho hoy lo hacemos con un montón de ustedes. Y lo hacen con, no trabajo con ellos, ni tengo ninguna vinculación, pero con Agripac, Ecuaquímica, Farmagro, Interoc, el que sea. Y consiguen estos descuentos. Entonces, ahí está el reto de ir encontrando estas oportunidades para trabajarlas juntos, como lo hacen los exportadores, prepagando, por ejemplo, la caja de cartón. También hay un costo financiero que el cartonero les traslada al exportador a la hora de realizar esta transacción porque ellos toman dinero para comprar papel en el exterior o para comprar desechos que luego reciclan, procesan y en su molino convierten en papel y luego cartón corrugado. Cuando uno hace estas operaciones de pronto pago consigue descuentos. Ahí hay una oportunidad interesante porque a diferencia de otros sectores de la agricultura y agroindustria, el sector bananero tiene la maravilla del flujo semanal. Y probablemente este reto vista productor de cómo vamos separando los recursos, ¿no? Porque muchas veces el productor bananero utiliza el recurso que tiene en caja para una adecuación en la finca, para comprar al vecino, para resembrar un sector, para comprar unas bombas, cuando realmente esos recursos deberían venir de un financiamiento de mediano y de largo plazo. ¿Quién lo puede dar ese financiamiento? A veces el accionista, porque durante 7 u 8 años ha acumulado una caja fuera de la empresa para los momentos de vacas flacas o para aprovechar estas oportunidades de reinversión y lo toma, no compromete el recurso del día a día de la operación de la finca, o por otro lado toma un crédito en un banco y compra un vecino, o resiembra parte de su finca en una operación a 3, a 5, a 7 años, según cómo el flujo lo demande. Y así no compromete el flujo de la operación semanal. Pero lo que veo mucho en esta industria en particular es que no hay esa separación de la asignación de recursos. No hay un trabajo tan profundo del análisis del flujo de caja, de cómo nos proyectamos en el tiempo y cómo manejamos adecuadamente una relación con nuestro brazo financiero, cualquier banco que sea. Yo vengo, por supuesto, a vender el mío, pero ustedes pueden trabajar con el que se sientan más cómodos. Lo que yo les quiero dejar sobre la mesa es que estas oportunidades existen, que ya muchos de ustedes las están aprovechando, pero por las caras que veo y cómo abren los ojos cuando hablo de los porcentajes de descuento, creo que no todos aquí las están utilizando. Y ese es el gran reto que tenemos y para eso estamos nosotros, para ser un aliado estratégico en esa relación. Y lo mismo cuando tenemos la conversación con la empresa de insumos agrícolas, porque di esta charla ya en un evento en Guayaquil unas semanas atrás y estaba sentada la gente de Agripac y Ecuaquímica. Y me vienen a decir, oye, pero espérate, estás comprometiendo mi negocio, creo que eso no es lo más adecuado. Y le digo, hagamos un ejemplo contrario. ¿Qué tal si le prepagas a Rusia a tu materia prima, a tu proveedor? Pero es que no tengo la caja porque doy crédito al productor bananero. Yo te doy el crédito. Y prepágale y dime qué descuento consigues. Y resulta que es el 7% o hasta el 9%. Entonces ya tiene sentido pagar el 9%, ya tiene sentido recibir el pronto pago del productor bananero porque se dan la vuelta, reciben el pronto pago y me precancelan la operación de crédito en el banco. Y él consiguió un descuento mejor, aún dando un descuento por pronto pago al productor. Y eso generó
en el ecosistema de la cadena de valor beneficios para todos. Claro, el banco también hizo un negocio, prestó dinero por un corto plazo a una tasa de interés y tuvimos un retorno sobre eso. Y luego está el exportador, que también tiene necesidades que a lo mejor nosotros no identificamos como tan complejas. Por ejemplo, está el mundo de la logística. Hay 4 o 5 empresas ya bastante establecidas que se dedican a dar el servicio de logística a las principales exportadoras del país. Y el problema que tienen es que le pagan al hombre camión al día siguiente, a las 24 horas, pero no cobran a la empresa exportadora sino hasta varios días después. Esas facturas, dice el mercado, tienen una vigencia más o menos de entre 30 y 45 días, aunque en la práctica me he encontrado que eso llega a 60 y 70 días, porque no facturan enseguida. El exportador le dice, espérate un ratito, yo solo facturo los jueves, así que estamos ya viernes, espérame a la próxima semana, y se van ganando unos días adicionales. Nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con estas empresas de logística para decirles, tengo un producto que es una tarjeta de crédito virtual con la que le puedes pedir al exportador que te pague. Él tiene 58 días para pagarle al banco sin costo financiero. El costo financiero lo asume quien descuenta la factura, en este caso la empresa de logística, que equivale a, es una comisión que anualizada equivale a la tasa máxima del segmento corporativo, que hoy es el 8,98%. Y luego él usa la misma herramienta para pagarle al hombre camión. Entonces él cobra a las 24 horas, paga a las 24 horas al hombre camión como lo tenía ya, pero tiene para pagarle al banco a los 58 días. Entonces se queda con esa caja 58 días. ¿Qué hace él? Pone una póliza a 45 días en el banco y se gana el 4 o 5%. La comisión le costó el 1,20, es decir, pagó la comisión y le quedó 1,50, 2 puntos de ingreso financiero. Y por eso ahora me da gusto a mí ver que tengo productores bananeros, empresas de logística, que cuando uno ve el PIG y ustedes dicen, ¿qué es eso cuando me pregunta el contador de ingresos financieros? Pero si yo yo no soy un banco, yo no tengo por qué tener ingresos financieros. Bueno, tengo empresas de logística y productores bananeros que hoy se están ganando $300,000 al año en ingresos financieros, que va directo a la línea final de la empresa. ¿Por qué? Porque están poniendo estos recursos que utilizan la herramienta de la tarjeta de crédito virtual para pagarle a su proveedor y esos 58 días, el dinero que lo tienen, lo ponen en una póliza o lo dejan en su cuenta rentable por la que nosotros también pagamos intereses atractivos. Entonces, se va creando todas estas oportunidades que, les digo con todo el cariño y respeto, la industria del camarón aprovechó hace 7 y 8 años y las usan al máximo. Entonces, tómense la molestia de coger el balance y el PIG de las empresas más grandes del sector camaronero y se van a encontrar que casi todas tienen importantes ingresos financieros y casi todas tienen poca deuda en relación a sus necesidades de capital de trabajo, porque separan el dinero que necesitan para la operación y no lo tocan, lo destinan solamente a eso, y separan vía crédito bancario o aporte del accionista el dinero que necesitan para inversión, sea, como les decía, para una bomba, para resembrar, para mejorar el sistema de riego, para lo que fuera. Entonces, ese trabajo que no parece ser esencial en el día a día de la industria de ustedes es fundamental para aprovechar estas oportunidades y para que, como decía Daniel hace un rato, la tasa interna de retorno de una inversión en el sector bananero no sea el 16%, sino sea el 25% o el 30%. Y ahí sí justifica con más razón seguir asumiendo los riesgos que se asumen, seguir estando en este país que tiene en muchos aspectos bendiciones por un montón de factores que no controlamos y otros que sí, y también para los retos que esto significa, porque ya una constante en el Ecuador es la inestabilidad política. Y aún así aquí estamos, asumimos riesgos y seguimos creciendo. Pero sigue siendo una tasa interna de retorno baja para el riesgo que se asume en el Ecuador. Entonces, yo los invito a que abran un poco la mente, a que vayan identificando según el sector en la cadena de valor en la que se encuentren,
cómo estas oportunidades pueden tener sentido para ustedes. Y no piensen solamente en nosotros, aunque espero que nos den la prioridad porque nosotros les contamos estas oportunidades, pero que piensen en sus bancos para aprovecharlas. Muchos de ellos tienen estas herramientas muy parecidas a las nuestras porque son bastante estándar. Hay otras que sí tienen una particularidad para nosotros. Nosotros hemos desarrollado varias de estas herramientas pensadas específicamente para el sector camarón y para el sector banano. Y podemos ampliar sobre ellas luego. Y luego está también la industria del cartón y el plástico, ¿no? Donde nosotros hemos venido haciendo un trabajo con ellos también para que no enfoquen todos los recursos en inversión, sino que destinen eso para capital de trabajo, para que puedan dar más crédito al exportador o al productor, según quién sea el que les esté comprando, y luego toman recursos de los bancos para las necesidades y la planificación de más largo plazo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, o vamos entrando ya en un poquito más de detalle de las cosas. Claro, por supuesto. Te doy el micrófono para que todos escuchen. Así como les pone, se lo ven magnífico, bonito, ¿no? Atractivo. Pero el asunto es que cuando uno va a la institución financiera, inclusive a Banco de Guayaquil o a cualquier otro banco, entonces lo primero que le dicen, mira, lo que aquí tenemos es un crédito de consumo y ese te lo damos sin garantes, sin nada, solo es cuestión. Y cuando se le dice, bueno, yo no quiero crédito de consumo, yo quiero un crédito para capital de trabajo. Entonces ahí sí, en cambio ya le ponen otra cara, otra película, le dicen, sabes que no se puede, tienes que poner en hipoteca esto, tienes que conseguir un garante, otra cuestión. Y con esas circunstancias coge y se da la media vuelta y se va. Y cuando le dan el crédito, además de eso todavía le suman el seguro por gravamen o desgravamen, el seguro de vida de la persona por si acaso se muera y tanta cuestión. Entonces ya no es solamente ya al 9% ni al 16%, al 16%, más todas esas cuestiones que terminan siendo casi como el 18%. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? O ustedes nos dan otra explicación al respecto, porque eso es lo que pasa dentro de la banca. Gran comentario, estoy 100% de acuerdo, pero ahí vuelvo a lo que me dijo el vigilante hoy día por Ponce Enríquez. Ayúdame a ayudarte. Porque el problema del sector bananero, que ya no ocurre en el sector camaronero tanto, es que hemos dejado de facturar como personas naturales y hemos pasado a sociedades anónimas. Hoy hay el régimen simplificado de la SAS, que hace bastante sencillo pasar a una sociedad anónima. El problema es que muchos de los productores bananeros, como vienen y facturan a título personal, yo no los puedo atender por regla general con un crédito comercial, porque la norma me dice que a las personas le tocará un crédito de consumo. No somos nosotros que somos mala gente, aunque sé que no somos los más populares del barrio, pero es un tema normativo. Yo no puedo hacerlo. Y venimos acompañando a los productores para que hagan esa transición a la formalidad. ¿Y cómo pasamos de facturar con un RUC comercial de persona natural a una SAS? ¿Cuánto cuesta eso? $750 en Guayaquil con un notario caro. Aquí estoy seguro que podemos encontrar un abogado más barato y un notario más barato y a lo mejor cueste $450. Eso cuesta constituir una SAS. Y no me lo han contado, yo lo he hecho. Es bastante sencillo. Y esa diferencia, solo esa diferencia, tomando un crédito sencillo de $15.000, la diferencia entre pagar el 16% al año y el 9% ya pagó la constitución de la compañía. Solamente eso ya la pagó, el primer año. Entonces, yo creo que ahí comprendo la realidad actual, comprendo las limitaciones y que para ustedes no es una prioridad formalizar el vehículo jurídico en el cual operan, pero para nosotros es fundamental. Así como probablemente el exportador no te compra la fruta si no tiene ciertas certificaciones y ciertos requisitos, yo no puedo trabajar con ustedes si ustedes no me ayudan con ciertos indicadores básicos y con ciertas formalidades muy elementales que lo único que hacen es permitir agregar valor a la cadena, ¿no? Y ya les voy a contar algunos de esos casos y qué es lo que al menos es lo básico que un banco necesita para poder prestarle a un productor bananero a una tasa corporativa. Entonces, es un gran comentario y me lo han dicho muchas veces, pero devuelvo la pregunta también en ese sentido.
no quiero ponerlo en compromiso y preguntarle si usted tiene una SAS o factura a título personal o el lugar donde está trabajando, pero sospecho que va por ahí porque yo no le puedo prestar a una compañía el 16%. Solo le puedo prestar a una persona natural a las tasas de consumo. Y de nuevo, yo no fijo las tasas, las fija el Banco Central. A mí tampoco me gustan, yo creo que las tasas podrían ser mucho más competitivas en el país con un entorno distinto. Pero podemos hacer el trabajo de definirnos un horizonte de tiempo donde podemos ir migrando a una sociedad anónima, a una SAS. Perdón, sí. Sí. No le gustó mi comentario del amigo, señor. No, mentira. Ahora, ¿qué pasaría si se apertura o se abre una SAS, pero ya no se tiene un histórico de pérdidas y ganancias y balance general? Gran pregunta. Porque eso estaba como persona natural, no tiene historial, ¿no? Ahí cómo se analiza o se podrá analizar. Utilizo para el análisis de la línea de crédito el historial de la persona natural porque voy trasladando. No paso de un día a otro el 100% de las ventas, además. Esta transición bien puede tomar 12 o 18 meses, donde sigo una parte facturándola con el RUC comercial de persona natural y otra parte lo voy facturando ya con el RUC de la SAS. Entonces, utilizo esa información hacia atrás, porque el productor bananero, por regla general, una buena parte de su producción la tiene atada a contrato. Y realmente lo que me sirve allí es ese dato hacia atrás, y es la relación con el exportador. Y lo que hay spot también tiene un track record hacia atrás, que es para mí y para el área de riesgos muy útil en el análisis. Pero es una gran pregunta porque también eso me decían, ya, pero algunas SAS y ahora más decir que no puedo porque no tienes 3 años de operación. No, yo utilizo la información del RUC de persona natural mientras hacemos la transición. Ahí lo importante también, y por qué esto se vuelve fundamental, es que ahí finalmente vamos a separar el patrimonio de la familia del patrimonio de la empresa. Porque cuando uno factura con RUC comercial de persona natural, probablemente en su patrimonio está su casa, está su carro, está incluso alguna casa vacacional, un departamento de algún hijo, lo que fuere. Activos que no forman parte del negocio, que no deberían estar allí y que en muchos casos generan un costo. Cuando uno hace la SAS, uno aporta a la finca, aporta el activo biológico, aporta, digamos, que podrían prendarse todos los estaciones de bombeo, sistema de riego y demás. Pero los activos y el patrimonio de la familia se separa y se queda en la persona natural o en el vehículo que la familia defina. Pero eso también me da a mí más claridad y transparencia frente a la información que veo. Y ya no tengo un balance que tiene activos que no son productivos, sino el único activo que tiene la SAS genera ingresos. Una casa en la que uno vive, vista, balance y PIG, no genera ingresos, genera gastos. Entonces, es importante también esa separación. No sé si puedo pedir un poquito de agua, por favor. Muy amable. Entonces, en esa línea vamos entrando un poco a ciertos casos concretos de qué vemos desde los bancos y qué podemos ir trabajando juntos, ¿no? Aquí hay 3 componentes fundamentales, muy amable. Si alguien tiene una pregunta, encantados. Entonces, son 3 aspectos claves. Formalidad, les decía, pasar a una SAS o una sociedad anónima. Consolidación de la información, también hay otro caso habitual de esta industria donde cada finca se maneja por separado, maneja contabilidades separadas. Es importante irlas consolidando también para realmente medir la dimensión del grupo, para realmente tener claro el hectareaje total, para poder ver y analizar el desempeño de cada finca, no solo de manera individual, sino la productividad por hectárea, vista toda la unidad de negocio que se está administrando. Y luego la transparencia. Claro, nosotros no somos el SRI, nosotros no vamos a multar a nadie, pero es muy importante que nos cuenten todo lo que pasa en la operación. Alguna vez, hace muchos años, un cliente me dijo, yo te cuento esto porque la relación con un banquero es como la relación con el sacerdote. Yo sé que tú no vas a contarle esto a nadie. Y es importante que nos cuenten también sus pecados, porque hay cosas en el balance, en el día a día de la gestión, que a lo mejor
ustedes prefieren no reportar, pero que nosotros necesitamos tener identificadas para completar el análisis. Yo no le voy a pasar esa información al Servicio de Rentas Internas, pero yo la necesito para mi trabajo. Y luego en el tiempo los acompañamos a que se vayan subsanando, a que se vayan regularizando y eliminar esos posibles contingentes de pasivos que puedan existir allí. Pero es importante hacer ese trabajo también de transparencia, con una particularidad adicional en el caso del banco en el que formo parte. Nosotros somos un banco cuyos accionistas se dedican exclusivamente a esta actividad. Nosotros no competimos con nuestros clientes. Nosotros no tenemos ningún negocio ajeno a los grupos financieros. Entonces, el hecho de que me compartan información que es sensible para ustedes, que si cae en manos equivocadas podría servir para que un competidor genere alguna ventaja o para que un tercero monte un negocio y compita con ustedes y demás, esa información tienen la tranquilidad de que está protegida bajo la relación que construimos juntos y que nosotros nunca vamos a entrar a competir con ustedes. ¿Sí? Adelante. No sé si le pasamos el micrófono, por favor. Buenas tardes. Antes de que pase, antes que con una duda de que usted considera que una persona natural debe pasar necesariamente a SAS, pero cuando un productor bananero es obligado a llevar contabilidad, también está dentro de esta situación, o sea, que puede optar por créditos al 9% siendo persona natural, ¿o me equivoco? Correcto. Es correcto, pero la dificultad para lograr la tasa comercial de crédito productivo es bastante más alta que la de una SAS. En la SAS no hay discusión. En el tema de una persona natural con RUC comercial, sí tengo que llenar un montón de requisitos adicionales para justificarle a mi regulador porque le estoy cobrando una tasa distinta que el segmento personas. Y eso eleva la complejidad del proceso. En una SAS esa discusión no existe porque le cobro la tasa del segmento que le corresponde. En el caso de persona natural estamos pensando en tasas del 16%, que son los créditos de consumo, pero también tengo que justificar por qué no estoy cobrando tasa de micro, que es el 24%, porque esas son todo lo abanico de posibilidades que un crédito a persona natural tiene. Entonces, eso implica un grado más de dificultad y luego no me permite ver realmente todo el balance de la operación bananera, porque ahí dentro está también el patrimonio del accionista y la familia. Entonces, genera esas distorsiones que es ideal ir eliminando en el tiempo. No estoy recomendando que todo el mundo pase esto mañana, lo que estoy recomendando es que pongan esto en el radar para armar una transición ordenada, donde en el plazo que a ustedes les parezca más oportuno, hagan el cambio. Eso sí les digo, mientras no lo hagan, muchas de estas oportunidades se las pueden estar perdiendo. Y otros que ya lo han hecho, las están aprovechando. Y no me crean a mí, la información de las empresas de cualquier industria las publica la Superintendencia de Compañías con algo de retraso, pero todos los meses de abril y mayo. Están ahí públicamente. Ese es mi trabajo. Yo me dedico a leer balances y PIG todos los días. Pero ahí está la información, es pública. Hay algunos productores bananeros hoy que van a reportar en sus balances y en sus PIG ingresos financieros por usar estas herramientas. Y lo que yo quisiera es que cada día sean más. Por eso pongo estas herramientas sobre la mesa. Entonces, me preguntan cómo debe ser el balance de una empresa. Y claro, hay muchas particularidades, ¿no? No todas las empresas son iguales, no todas las operaciones son iguales. He tratado aquí con el equipo de armar las que más se parecen al promedio del sector y cómo las podemos ir construyendo juntos. Cuando ustedes ven un balance, y esto es lo más aburrido que hay, y yo lo tengo clarísimo, pero cuando uno ve un balance, uno se va a encontrar siempre con la columna de activos y pasivos que se cruzan con este cuadro grande que es el patrimonio. Al final, una empresa del sector bananero, pensando en este caso en un productor, para iniciar la conversación, en el activo corriente va a tener sus cuentas por cobrar, básicamente inventario y demás cosas. En su activo fijo, y es importante que esto no lo veo cuando hago el trabajo de una persona natural con RUC, o es más difícil el desglose,
Y en el activo fijo tengo la finca, tengo el activo biológico, tengo la maquinaria y los equipos, y cualquier otra inversión de largo plazo que haya o cualquier inversión de corto plazo. Si de repente hay un exceso de caja de $50.000 y está en una póliza, se va poniendo según el plazo que está en el activo corriente o en el activo de largo plazo. Y luego podemos tener en otros activos o en el activo fijo, el activo biológico, como les decía, que es y se amortiza en el largo plazo. Y luego en el pasivo tenemos, y aquí nos ponemos quizá un poquito técnicos, pero en el pasivo es importante identificar sus necesidades de capital de trabajo para tomar en el corto plazo solo el dinero que necesitan para la operación de capital de trabajo. Y lo ponemos en el pasivo corriente. Y lo que se necesite para invertir, cuyo repago toma más de un año, el flujo debe trabajarlo para ponerlo en el pasivo de largo plazo con una tabla de amortización de 3, de 5 o de 7 años según corresponda. Y por último está esto que es muy importante. Quizás ustedes no le dan la importancia que esto merece, pero para el banco esto es lo más importante, porque nosotros por cada dólar que prestamos, la autoridad nos exige que hagamos una provisión del 1%. Pero si el patrimonio de la empresa es menor al 20 o el 25%, la provisión es el 6%. Y si encima la calificación de riesgo, porque la estructura del balance no es la óptima, la provisión puede ser el 10%. Y con una provisión del 10% a una tasa del 9%, sencillamente no les puedo prestar. Y eso es lo que ocurre cuando muchas veces ustedes van a un banco para tramitar una línea de crédito y les dicen que no entra el oficial normalmente en darles este detalle, pero esto es lo que ocurre. Yo necesito que la provisión esté abajo del 4 o 5% para que tenga sentido la operación, porque si no, mi área de tesorería y control de gestión me va a decir, mejor prestémosle a otro, porque los recursos son escasos al final del día. Y lo que yo coloco en un cliente es un dólar que no estoy colocando en otro. Entonces, esto es muy importante, que la estructura del patrimonio que se aterriza básicamente al capital social pagado, a las reservas y a las utilidades acumuladas, que eso es algo que sí vemos mucho en este sector. Hay una política, no sé si establecida o se da de coincidencia, pero aquí hay muchos recursos en resultados acumulados. ¿Cómo convierto eso en patrimonio duro? Capitalizándolo. Porque al final, pongamos una empresa que tiene solo el 10% del patrimonio y que le ha pedido al banco para comprar una finca o adecuar la actual $1 millón. Resulta que en pasivos el banco ha puesto el 40%, ha financiado el 40% de los activos de la empresa y el accionista solo ha financiado el 10 o el 15. Resulta que esa finca bananera en el título de propiedad es del dueño, pero realmente quien está asumiendo el riesgo es el banco. Entonces es como cambiamos esa composición y el accionista aporta con el 20 o 25% al menos. Y eso le va a dar, ¿qué? Una mejor calificación de riesgo. ¿Y a qué se aterriza eso? A provisión del 1%. ¿Y a qué se aterriza eso todavía? A que tenemos hoy 3 productores medianos con base en Machala, que han hecho muy bien esta tarea algunos años y que el año pasado, que las condiciones los permitían, yo les prestaba el 5% a 90 días. Prepagaban a los insumos agrícolas y estaban haciendo entre el margen que ganaban por pronto pago, lo que ganaban por el dinero en pólizas, cada factura estaban sacándole un 24% de margen adicional anualizado. Eso es un montón de dinero. ¿Por qué? Porque si la provisión es del 1%, yo les puedo prestar a menos de la tasa máxima del segmento, pero si la provisión es del 5 o del 6, no puedo. Y si es del 10, no hay tasa que aguante. Y por eso muchas veces caen y el oficial les dice, sin entrar en este detalle, te puedo prestar en tasa de consumo. ¿Por qué? Porque me va a costar el 10% de provisión, te presto al 16% y me van a dar salida a la operación. Y a eso se aterriza al final, porque nosotros también pues tenemos que alocar los recursos de la manera más eficiente, porque tengo un regulador, tengo accionistas y tengo depositantes. Yo no puedo, nosotros somos un banco comercial, entonces ustedes depositan el dinero con nosotros y van al cajero automático,
Ponen su clave con su tarjeta de débito para sacar $50 y el cajero dice, espérate, mira, solo te voy a dar 30, porque los otros 20 se los presté a este amigo bananero que me los va a pagar en 3 años. No puedo. Yo tengo que darte tus $50, que es lo que tú estás esperando recibir de mí enseguida. Entonces yo tengo que hacer ese trabajo con tesorería de cómo encajo los recursos que tengo para prestarlos al plazo que el bananero necesita, pero yo poder atender a mi depositante cuando me lo pide. Y ahí entro a otro de los mitos que con justa razón existen sobre los bancos en el país. Muchas veces mis clientes me dicen, el problema es que los banqueros no creen en el Ecuador. Y digo, bueno, son, como dice el sticker, son fuertes declaraciones. En una parte debemos reconocer que son ciertas, pero ustedes tienen una idea del porcentaje de depósitos en el Ecuador que están a 30 días o menos. Del total de depósitos en el sistema, 38.000 millones de dólares hay en depósitos en el Ecuador, en el sistema financiero. ¿Saben qué porcentaje está en depósitos a la vista, digamos en cuenta de ahorros o corriente, o en depósitos a plazo a menos de 30 días? El 97%. Entonces, los que no creen en el Ecuador no son los banqueros, son los ecuatorianos, que tienen sus recursos a cortísimo plazo. Porque si algo pasa, tienen la sensación de que lo saco rápidamente. Nos vamos a Colombia o Perú y resulta que la estructura de depósitos a plazo de más de un año es el 25% del total de depósitos. Y a más de 180 días es el 40%. Entonces, el 60% de los depósitos tiene una estabilidad de al menos 6 meses. A nosotros nos cuesta un montón cuando un bananero me dice, necesito un crédito a 7 años. ¿Y cómo empato yo un desembolso a alguien a 7 años cuando mi tesorería está a 30 días o menos? Es un reto. Por eso nosotros no podemos prestar a más plazo. En el Ecuador no existen pólizas a más de un año. El producto existe, nadie lo toma, pero existe. En los otros países, en cambio, veía los datos de Estados Unidos, claro, me voy al extremo para ilustrar, pero el dato en Estados Unidos, hoy se está pagando muy, muy bien por las pólizas a 12 años. Hay gente que compra un papel y se espera 12 años. En el Ecuador no nos esperamos ni 31 días. Queremos tener a 30 días máximo nuestros recursos ahí tranquilitos, saber que los puedo tomar. Entonces, todo eso dificulta que los bancos podamos seguir apoyando a las distintas cadenas de valor. No solamente el banano, también el camarón, las flores, atún y pesca y demás. Entonces, les doy todos estos insumos no porque quiero que salgan pensando que los banqueros somos perfectos y fantásticos, porque cometemos un montón de errores, sin duda, y hemos pagado por muchos pecados justos y otros no tan justos, pero esa es la realidad que hoy tenemos. Y nos gustaría a nosotros prestar a más largo plazo porque nos daría a nosotros certeza. No hay nada mejor para un banquero que poder colocar sus recursos en el largo plazo y saber que tienen la tesorería cuadrada, porque eso demanda un nivel de estrés mucho menor. Yo sé que todo está bastante bien armado en el tiempo. Hoy trabajar en un banco, y se los digo por experiencia, donde tengo 15 años trabajando en Banco Guayaquil, y yo tengo gente que viene a trabajar con nosotros y se va porque me dice, el problema es que en los bancos todos los días es fin de mes. Sí, todos los días es fin de mes. Porque pasa esto, tenemos que hacer este trabajo de cuadrar la caja todo el tiempo. Entonces voy a seguir, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Sí, me prestan el micrófono, por favor. A ver, para conseguir un préstamo, mi inquietud va en cómo lo planteamos o cómo podemos hacer que nuestros negocios se vean atractivos, ¿verdad? Y justamente tiene que ver con el tema de la figura, con qué figura se está operando, si es una como persona natural o con personería jurídica. Entonces, cuando se decide abrir, por ejemplo, una SAS, una sociedad anónima, una compañía limitada, justamente es un tema de la responsabilidad limitada o ilimitada. Entonces, muchas veces lo hacemos justamente porque queremos que exista responsabilidad limitada y por eso creamos una compañía, porque como persona natural tenemos más riesgo porque están nuestros activos personales. Cuando se crea la SAS, entonces, en algunos casos, como activo fijo, quizás no está en esa SAS la hacienda para no ponerla en riesgo, ¿correcto?
probablemente esa hacienda y en muchos casos, o esa finca en muchos casos, viene de herencias, ¿no es cierto? Y está a nombre de algunos herederos. No va a entrar ahí esa SAS. Entonces, cuando uno presenta el balance general, probablemente en activos no esté tan fuerte, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué vale más aquí si es el balance general o el estado de pérdidas y ganancias? Porque una empresa no vale necesariamente por lo que tiene en activos, sino por lo que es capaz de generar. Entonces, en este caso, cuando ustedes aquí la figura puede estar como un arrendamiento, ¿no es cierto?, que paga a otras personas. Entonces, de hecho, ante el SRI se va a presentar de esa manera el balance general. Entonces, en este caso con el banco, ¿cómo podríamos presentarlo para que igual se vea atractivo, para que vean que se está manejando bien, o sea, que es un balance general, que está bien y que más bien esa empresa genera pues, una liquidez suficiente, un flujo suficiente como para que pueda cumplir con la responsabilidad del financiamiento? Siempre lo ideal es que lleguemos a un formato en el tiempo donde los activos de la empresa estén en la empresa. Que hay que regularizar temas sucesorios, de linderos, de avalúos, que no son sencillos, pero hay que ponernos como objetivo lograrlo. Mientras tanto, y ahí entramos en las excepciones más que en la regla, es cómo encontramos las herramientas para poder armar el grupo económico y tener alguna especie de balance consolidado donde incorporo en la unidad jurídica donde esté ese activo, lo incorporo al grupo económico y ya veo un balance consolidado, aunque no esté en la SAS, pero esté en la persona natural o en otra empresa que tiene 5 o 7 accionistas. Pero ya entramos ahí en las excepciones que se analizan con un poco más de detalle, pero lo ideal es ir pasando los activos de la empresa a la empresa y los activos de la familia que se queden por fuera como corresponde. Eso vista balance. Luego viene otra pregunta importante que no me hiciste, pero que es la siguiente parte de ese análisis, y es la estructura de garantías. Porque nosotros necesitamos, por la definición del regulador, garantías adecuadas para los créditos que damos. Porque los recursos que administramos no son nuestros, son de nuestros depositantes. Y si algo ocurre, yo necesito tener la cobertura suficiente para poder recuperar el dinero en otro camino. Que puede ser una venta del activo, un extremo nunca deseado de un proceso judicial, o finalmente un proceso natural de dación en pago, donde se entrega al banco el activo, lo liquidamos juntos y se cancela la obligación. Pero eso sí es muy importante tener clara que la ruta debería llevarnos a que el activo esté incorporado en la empresa y que no esté separado. Yo sé que no son, y lo que estoy hablando es una generalidad y que hay excepciones, pero hay que ir trabajando en eso. Las excepciones se analizan como eso, ¿no? En caso a caso y seguro vamos encontrando caminos. Pero es trazarnos una ruta. Nosotros en el banco siempre contamos en los comités de crédito que el balance y el PIG me cuentan una foto de lo que estoy viendo. Pero es muy importante ir a visitar la finca, conocer la relación hacia atrás, para no ver la foto, sino la película, y ver la evolución de dónde venimos y en base a los flujos y las proyecciones que hacemos hacia adelante, a dónde vamos. Porque yo no estoy prestándole solamente a la empresa del año pasado, yo estoy prestándole a la empresa de aquí a 5 años, porque muchas de las inversiones se van a pagar en esas ventanas de tiempo. Entonces, es cómo construimos esa información juntos y de nuevo, cito al gran filósofo de esta mañana, al vigilante en Ponce Enríquez, ayúdame a ayudarte. Es eso al final, ¿no? Es cómo vamos encontrando juntos los caminos para hacerlo, ¿no? Por el tiempo voy siguiendo a los siguientes indicadores y con esto ya vamos cerrando el círculo para respetar el tiempo porque hay otra conferencia más. Hay ciertos indicadores y esto ya lo traté en un evento, les decía, en Guayaquil y me preguntan, bueno, ¿y esto cómo se calcula? No es sencillo, yo no espero que lo resolvamos aquí. Lo que quisiera es que le tomen una foto, como están haciendo la mayoría de ustedes, y estoy seguro que hay alguien en la empresa o alguien en la casa que los entiende y que los puede ayudar. Si no, nosotros estamos también para ayudarlos. Esa es nuestra tarea. Pero básicamente hay algo muy importante, es el indicador de liquidez.
el IDE también lo puede explicar, por supuesto, Daniel, es correcto. El IDE tiene programas, yo no trabajo en el IDE tampoco, así que no tengo ninguna comisión por esto, pero el IDE tiene programas focalizados en industrias, entre esa la bananera, y ese es uno de los espacios donde he dado esta conferencia unas semanas atrás. Entonces, por ejemplo, el indicador de liquidez es clave. Ustedes están en una industria, yo no digo que esta industria es sencilla, tiene un montón de retos, el día a día es complicado, nos enfrentamos a un montón de variables que no controlamos, pero ustedes tienen algo de lo que todos los otros sectores agrícolas y agroindustrias se morirían de ganas de tener, que es el flujo semanal. Entonces, ese indicador de liquidez es realmente alcanzable. ¿Cuál es el problema? Que utilizamos la caja para hacer inversiones y ahí el indicador de liquidez se nos deteriora y baja por debajo de 1. Entonces, el reto es cómo separamos el flujo y cómo tenemos de alguna manera dos cuentas bancarias. Una cuenta bancaria, las dos de preferencia en Banco Guayaquil, naturalmente, pero ¿cómo tenemos dos cuentas bancarias? Una en la que gestiono la operación, donde pago a mis proveedores, pago a mis colaboradores, compro materia prima y lo que necesite. Y otra donde voy haciendo una fuente de ahorro para ciertos imprevistos que hay que tener y donde voy fondeando la cuenta para cuando se presente la oportunidad de que a mi vecino no le va muy bien y lo compro, o cuando de repente necesito resembrar alguna parte de mi finca. Y eso nos permite a nosotros como banco tener claro dónde está el dinero y para qué se lo está utilizando. Y cuando viene una necesidad de capital de inversión, yo tengo clarísimo que ese dinero va a ese proyecto, porque la caja y el día a día de la operación está separado de estos fondos que se necesitan para mediano y largo plazo. Endeudamiento, esto es otra cosa también importante. Muchas de las empresas bananeras históricamente han tenido un peso en el pasivo más grande de banco que del accionista. Entonces, es como que si ustedes nos están pidiendo a nosotros que asumamos más riesgo en la empresa del que asumen ustedes. Y eso es lo que tenemos que ir empatando el partido. Porque si no, ¿a qué se traslada eso? A que mi regulador me pone una provisión más alta. Provisión más alta no les puedo prestar y seguimos en ese círculo vicioso donde ustedes no aprovechan las oportunidades y nosotros no seguimos creciendo en el sector. Deuda sobre activos totales, esto es una simple división. Ahí no hay mucho que explicar. Punto 70 es lo razonable, uno toma el total de su deuda, incluida la de proveedores, no solamente la bancaria, contra el total de sus activos. Ventas sobre pasivos, esto es muy importante porque en el sector a veces se dan casos donde el endeudamiento es igual al de las ventas. Y no es que esa sea la realidad, es que hay empresas separadas. Una empresa toma todo el crédito para las inversiones y vende a través de 3 empresas. Entonces, lo que pasa es que esa empresa que tiene todo el pasivo, tiene $3 millones en deuda y solo vende 3 millones, me demanda una provisión muy alta y no le puedo prestar. Si tuviera una sola empresa, resulta que tuviera 3 millones en deuda, pero probablemente sumada a todas las ventas llega a 7 u 8 millones de dólares y conseguiríamos una provisión del 1% y la capacidad de prestarles a una tasa más baja. El EBITDA, este es otro término que usamos los banqueros que no necesariamente están familiarizados, pero es la utilidad antes de impuestos, trabajadores, gasto financiero y demás, que debería ser al menos en esta industria el 3% sobre las ventas. Eso es una división también bastante sencilla, es cuestión de hacer la división con el numerador y denominador. Margen neto mínimo del 1%, y un ROE que es el retorno sobre la inversión del 2%, porque si ustedes no se están ganando un ROE de al menos el 2%, Daniel decía algo que no pasa en esta industria, pero que yo se lo digo a muchos que están en la industria de madera o en otras áreas agrícolas de ciclos de corto plazo, donde analizo el balance, analizo su P&G y le digo, estás asumiendo un montón de riesgos, te expones a los elementos, ahora viene potencialmente el niño y te ganas el 3% sobre tu inversión. Tú sabes que si vendes tu tierra y la pones en un banco te vas a ganar el 7% o el 8% sin asumir ningún riesgo. Ahí sí, como dice Daniel, desde la hamaca. Entonces hay que tener identificado qué tan rentable es nuestra operación para encontrar las oportunidades de mejora, pero también para tener la capacidad de decir, esta finca donde está, por un montón de razones, no es rentable. Tengo que reemplazarla y tengo que irme a otro lugar. Y voy haciendo esos cambios porque esta industria proyectada en el tiempo demanda esa madurez, saber de que no en todos lados es óptimo sembrar banano.
Y hay ciertos lugares donde hoy, con condiciones donde a veces el precio quiebra bastante hacia abajo, a lo mejor no tiene sentido estar ahí y esa tierra es apta para otra cosa y yo me busco un lugar donde encuentro tierra más productiva que me genere un mayor retorno sobre mi inversión. Y hasta aquí voy cerrando el círculo, no quiero excederme del tiempo porque hay una conferencia más. Yo voy a estar acá afuera, está mi equipo, traje un montón de tarjetas para dárselas a todos ustedes, a los que las quieran y podamos conversar. Y cuando voy, estuve hace poco aquí visitando a varios de ustedes y les digo, el blindado está aquí afuera. Déjame ver el balance y el PIG cumpliendo estos requisitos, que el blindado está aquí, te dejo la plata ahorita. Así que nosotros estamos listos. Cierro con una pauta publicitaria para contarles un poco en qué estamos. Así como les dije que hemos pasado de una participación de mercado midiendo sobre las ventas de la cadena de valor del banano de menos del 2% al 27%, nosotros, como área de banca empresas que se mide en el benchmark de bancos, como el crédito productivo, tenemos 5 años consecutivos creciendo a más del 10%. Eso se aterriza a dólares, más o menos a un crecimiento de $300 millones en cartera al año. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos dando plata. El asunto es que no necesariamente a todos ustedes. Y tenemos la capacidad de atenderlos a todos ustedes. Tenemos un objetivo muy claro, les decía al inicio, que es ser el principal banco de este sector. Pero por tercera vez cito al filósofo de la mañana. Ayúdenme a ayudarlos. Así que estoy a las órdenes para conversar afuera. Les dejo mi tarjeta a quien la necesite. Cuenten con nosotros. Desde Banco Guayaquil hemos definido ser el aliado estratégico de este sector y no vamos a detenernos en ese proceso porque lo venimos haciendo cada día con mucho esfuerzo. Ha sido un gusto estar aquí. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en el público? ¿No? Ok. Muchísimas gracias. Sí, alguien social. Sí.